día más al canal. Bueno, chicos, chicas, como bien podéis ver, no llevo nada en mis parpaditos, no llevo nada en mi carita, ¿vale? Me lo voy a poner todo con vosotros. Y como bien os comenté en el vídeo anterior, vamos a hacer un maquillaje de cómo yo me solía maquillar en aquella época, cuando tenía 18 o 20 añitos, ¿vale? Con lo poco que había, ¿vale? Había pocas cosas, pero no vamos a utilizar todo, ¿vale? Quiero decir, no vamos a utilizar de todo, vamos a añadir lo que no había, simplemente el sellar corrector y demás, ¿vale? Y vamos a utilizar las cosas que yo, sí, por norma, utilizaba, pues, lo que era o a diario o a casi a diario, ¿vale? El primer paso era una cremita hidratante, ¿vale? Que ya la llevo puesta, que yo me he puesto la de Relueve, la intensa hidratante, ¿vale? Que es la que yo estoy utilizando para los días de grabaciones, ¿vale? Y hoy vamos a empezar a ponernos una prebase, ¿vale? Porque en aquella época no había. Es el primer producto que añadimos a la época de la que no había, ¿vale? Estoy utilizando el serum prebase de Wet n Wild, ¿vale? Así que vamos a ir aplicándolo. Ya os digo que a mí este serum este primer me encanta. O sea, que quiero decir, lo volvería a comprar. Chicas, os comenté en su día que no estaba muy segura, pero la verdad es que a mí me ha funcionado estupendamente. Y vamos a ir con el siguiente pasito, ¿vale? En aquella época el corrector no se utilizaba en los párpados, se utilizaba un primer, ¿vale? Un primer de ojo. O incluso no nos poníamos nada. Yo, obviamente, chicas, ya sabéis que yo soy muy de no hacer ese paso. Entonces, no me gustan los primers de ojo. Voy a utilizar el corrector más oscurito que tengo ahora mismo, que es el de Lefty, ¿vale? Y me lo voy a aplicar, ¿vale? En mis parpaditos, porque ya habéis visto que este tono me gusta. Y lo voy a utilizar hoy, chicas, porque lo que quiero es que lo que vayamos a aplicar, pues que se vea lo mejor posible, ¿vale? Entonces lo voy a aplicar por arriba, lo voy a aplicar abajo, ¿vale? Porque lo que quiero es que se vea lo mejor posible, ¿vale? Vamos a utilizar hoy colores de aquella época. No me voy a poner colores ochenteros ni colores noventeros así súper llamativos ni muy súper coloridos, sino vamos a utilizar los básicos, ¿vale? Los que utilizaba, que eran los marroncitos. Y vamos a utilizar la Beauty Blender, chicas, porque me voy a esparcir todo esto. Ya sabéis que esto para mí es mi salvación, el quitarme mi mala cara. Yo siempre en aquella época hacía los mismos pasos de ahora, ¿vale? Porque ya por aquella época ya estaba estudiando también peluquería, ya estaba estudiando también las bases de maquillaje, estaba estudiando el cómo maquillarme, pero utilizábamos lo poquito que había, ¿vale? Que era un kit de maquillaje súper mega casi básico y con productos súper básicamente económicos de lo que hubiéramos podido comprarnos, ¿vale? Ya con esto hemos hecho nuestras cositas más básicas, que era corregir. Chicas, en aquella época yo, al estar estudiando, utilizábamos paletas tonos muy neutros, ¿vale? Así que me voy a decantar, pues, por agarrar una paleta de neutros, ¿vale? No las he sacado, las tengo por acá en los cajones, así que me voy a decantar, chicas, por paletas neutras de Revolution, ¿vale? Ya sabéis que si algo tengo que coger neutro, me voy con Revolution, que es más económico. En aquella época, pues, estas eran económicas en su época, siguen siendo económicas en esta época. Y por aquella época Revolution todavía ni existía, pero sí existían otras marcas. Pero yo os digo que vamos a decantarnos por colores así, ¿vale? Y en aquella época, chicas, ni transiciones, ni profundidad, nada más que dos sombras. Un poquito por arriba, un poquito por debajo, ¿vale? No os vayáis a asustar. Sí que voy a ir haciendo el maquillaje como yo en aquella época ya me lo solía poner. Entonces, yo cuando yo ya empecé a estudiar sí sabía lo del tema de las transiciones y demás. Entonces sí aplicaba yo mis sombras ya con transición, ¿vale? Me voy a colocar este cafecito
un poquito de subidito de tonito. Es un tono así marroncito de aquella época, ¿vale? Y chicas, ya sabéis que aplicamos a toque y arrastramos, ¿vale? En aquella época, pues, con lo que pudiéramos, ¿vale? No, las brochas eran súper pequeñinas, no teníamos prácticamente brochitas para difuminar, pero hoy en día hay muchas herramientas y nos pueden salvar. En aquella época, pues, no había tanto, ¿vale? Entonces, pues, vamos a ir con lo que podamos, ¿vale? Entonces yo ya os digo que voy con este. Voy a guiarme con el espejito de la paleta a ver si podemos hacer lo que podíamos hacer. Yo ya iba más o menos en aquella época experimentando, no mucho porque tampoco teníamos tantos colores de paleta ni nada, pero sí con los nudes básicos, con los nudes oscuritos, los doraditos, ¿vale? Entonces había que estar siempre pues como con una toalla. Nosotros utilizamos en aquella época, que yo sigo al fin y al cabo utilizándolo, ¿vale? Un momentito, chicas. Que yo al fin y al cabo este truco lo sigo utilizando y me funciona, ¿vale? Toallas de casa que estén súper viejas, ¿vale? Súper viejas, digámoslo, sin que se sirvan para trapos, ¿vale? Que esto es toalla vieja de trapejo, ¿vale? Que ya no sirva, que mamá os dé permiso, o si ya vivís independiente, pues que esté vieja, que no la vayáis a usar, que no le den ningún uso en casa que no sea como trapo, ¿vale? Que os sirva para limpiar la habitación, los muebles, demás, ¿vale? Que lo podéis utilizar como para limpiar brochas y poco más, no, que no le deis ningún uso extra, ¿vale? Entonces, nosotros nos poníamos el primer tono de transición desde arriba, ¿vale? Y dejábamos muy concentrado el color, pero en aquella época era mucho el difuminar porque no nos gustaba que se nos viera los colores muy llamativos. Y sobre todo las que teníamos el párpado pequeñito, ¿vale? Entonces, chicas, yo cogía siempre, casi siempre, de este marrón me iba a un tono más llamativo, ¿vale? Yo en aquella época me daba mucho por el marrón. Y un marrón ladrillo, ya veis que esto es súper potente, ¿vale? Y yo, por ejemplo, siempre lo dejaba atrás, pero me lo intentaba incluir con el de adelante. E intentaba hacerme algo así, ¿vale? En aquella época no teníamos la experiencia de ahora. Entonces intentaba acumular todo el color posible atrás y me ayudaba un poquito a subirlo arriba. Y volvíamos a limpiar la brocha con la toallita, ¿vale? Porque no teníamos muchas brochas. Y volvíamos a intentar difuminar todo lo que podíamos. En aquella época no hacíamos ni limpieza de párpados, ni ese tipo de cositas, chicas. Pero vamos a hacerlo bien, ya que queremos algo bonito de aquella época, pero vamos a dejar que todo esto pues esté limpito. Así que, chicas, he puesto corrector para limpiar, ¿vale? Y en vez de aplicar con brocha para la limpieza, le estoy dando con la Beauty Blender, ¿vale? ¿Vale? Ya hemos hecho la limpiadita. Ya habéis visto que es súper fácil. Si tenéis que retocar colores, lo vamos a ir ahora luego haciendo, ¿vale? Y vamos a ir con un color, chicas, doradito, ¿vale? En aquella época era sota, caballo y rey, tampoco teníamos mucho más tono, ¿vale? Por decirlo así. Algún doradito, pero al menos, chicas, vamos a intentar de buscar un doradito clarito, porque en aquella época eran los dorados claritos. Y vamos a coger, chicas, la brochita plana. ¿Vale?
voy a coger este doradito, que es el más parecido que hay aquí de aquella época, de los más parecidos que teníamos. En aquella época no llevábamos delineador, llevábamos simplemente el lápiz negro arriba y abajo, por dentro del ojo. Bueno, no llevábamos delineadores líquidos, llevábamos el delineador con lápiz, pero los rabillos súper exagerados como hasta aquí, o sea, hasta súper fuera, súper larguísimos. A ver, hacíamos lo que podíamos, ¿no? Pero ya una vez que terminábamos nuestra carita y todo lo demás, ¿vale? Hacíamos así. Bueno, chicas, pues ahora vamos a ir con el lápiz de ojo. Esto sí, chicas, vamos a ir con el lápiz de ojo aquí, porque yo la línea del rabito nunca me la hacía, nunca me intentaba hacer rabillo, porque ya veis que el ojo chico es chico hoy, ahora y siempre, ¿no? Entonces ponerme el rabillo de aquella época era completamente una exageración así. Y que con lápiz, y que lo teníamos que hacer con lápiz, no nos podíamos mover mucho, teníamos que tener muchísima paciencia, ¿vale? Entonces, para hacerlo así, no lo hacemos, ¿vale? Os he hecho más o menos una prueba de lo que era aquella época. Ya os digo que a mí no me gustaba, ¿vale? Sino que yo simplemente lo que hacía era estiraba un poquito, igual que sigo haciéndolo ahora, ¿vale? Porque a mí no se me veía. Y hacíamos así, ¿vale? Simplemente me lo subía por encima del pliegue. Pues yo el párpado caído lo he tenido toda la vida, ¿vale? Y como a mí no se me veía nada, pues intentaba de hacerme una mini colita aquí, tipo gatito, ¿vale? El gatito siempre por encima de mi línea de aquí. Entonces yo siempre hacía esta misma forma. De mi época era lo máximo que yo llegaba a hacerme, ¿vale? Entonces me hacía un gatito chico, ¿vale? Simplemente así. Y mi línea siempre me agarraba, o sea, porque yo el pliegue de mis parpaditos, pues son chiquitos, me tenía que ver, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que así es como en aquella época nos teníamos que poner, no sabíamos el tema de cómo había que hacerlo por encima del pliegue, ¿vale? Os estoy haciendo la misma forma que me hacía con 20 años, ¿vale? O sea, nos maquillábamos así y obviamente dentro del ojo íbamos con el ojo, con la línea negra. Chicas, que ya sabéis que a mí se me ve el ojo súper chiquito. En aquella época no sabíamos tanto como ahora, ¿vale? Mirad cómo ya se me veía los ojos de chiquito. Y todavía no he pasado con la base. Bueno, vamos a ir con la base, ¿vale? En aquella época no existían brochas kabuki, solo existía la esponja, ¿vale? Y en aquella época, pues las esponjas eran esto así, ¿vale? Y aplicábamos directamente el frasquito, el maquillaje en la esponja, ¿vale? Como me habéis visto hacerlo, estoy haciendo los mismos pasos que hacíamos antes. Error, 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 ¿vale? Esos son errores que hemos hecho, pues, en nuestra época, ¿vale? Y ya habéis visto cómo cundía y cómo se quedaba las esponjitas, ¿vale? Entonces, yo la base, como tenía en aquella época ojeritas de mapache, me llevaba la base hasta arriba, ¿vale? Ya habéis visto que hay cosas que, como yo diría, hay cosas en las que yo, después de tantos años, después de haber estudiado, después de las prácticas que llevamos haciendo con tantos años haciendo maquillaje, ya habéis visto que yo en mis cosas, hay cosas que yo he cambiado mucho.
hasta en la forma de hacer los maquillajes, en la forma de cómo me maquillo, en cómo entender ahora la colometría, ¿vale? Lo que es las técnicas y las cosas de color, el cómo hacer contornos y el cómo en aquella época, cuando yo estudiaba, no había tanto como ahora, ¿no? Chicas, yo tenía la costumbre en aquella época de esto, ¿vale? De pasarme la base por la boca. Y una vez que ya me aseguraba que tenía toda mi cara con todo, ¿vale? Pues es cuando ya me bajaba con lo que me quedaba. Ya habéis visto que yo y me arrastraba mucho hasta aquí, ¿vale? Yo no me cortaba hasta aquí, me llegaba más abajo, ¿vale? Pero siempre intentaba de ver que no me quedara nada, ¿vale? Bueno, ¿qué ocurre? Ahora os enseño, ¿vale? ¿Veis lo que hay aquí de productito, no? Bueno, pues con lo que había aquí de productito, a mí no me podía quedar ningún botecito manchado, me daba mucho coraje y me lo llevaba al cuello, chicas. Me seguía poniendo base, ¿vale? Ya habéis visto que hago lo mismo. Yo sigo siendo, ese tipo de cosas las sigo haciendo, ¿vale? Pero ya no lo hago con las bases, ya directamente las limpio, ¿vale? Lo que pasa es que quiero que veáis lo que hacía antes y lo que todavía sigo haciendo. Hay cosas que sigo y hay cosas que no sigo. Bueno, ya tenemos nuestros ojitos hechos. En aquella época, esto de por abajo no lo tocábamos mucho. Y yo, sin embargo, sí que lo hacía, ¿vale? En aquella época, cuando ya estudiaba, ya me buscaba yo una maña, una brocha súper fina, ¿vale? Entonces, vamos a coger esto y vamos a coger el mismo color que nos hemos puesto aquí en la cuenquita, ¿vale? Lo voy a colocar abajo. Porque eso sí, chicas, a mí me gustaba mucho marcarla, ¿vale? Que se notase. A pesar de que todavía no habíamos sellado, ¿vale? Entonces quería hacerlo antes. Bueno. Chicas, en aquella época las bases compactas no existían, ¿vale? ¿Qué era lo que yo hacía? Bueno, bronceadores existían, pero muy poco. En mi época yo hacía esto, con la brochita esta, ya os digo. Quitaba todo el exceso que se podía, ¿vale? Y yo para estar más morenita, hacía esto, ¿vale? Esto. Para coger un poquito más de color. Yo cogía el bronceador, ¿vale? Que tuviese y, chicas, me sellaba la base. ¿Por qué? Porque yo estaba siempre pálida, yo no me quería ver con carita muerta, ¿vale? Incluso en los puntos clave como los centrales, yo no quería verme blanca en ningún sitio, ¿vale? Y yo, esto sí es verdad que lo gastaba mucho, pero mucho porque era sellarme todo, ¿vale? Con el bronceador. Y me imaginaros la diferencia de cómo me ve, a cómo se me ve, lo que hacía y lo que no hacía. En aquella época utilizábamos polvo talco. Polvo, lo que se dice, chicas, polvo talco, ¿vale? Para iluminarnos. Fijaros como digo yo, polvo talco. Un polvo talco, cogíamos el polvo talco de niños pequeños para sellar los correctores. Y vaya a decir, polvo talco, sí. Era lo, como se suele decir, era lo que en aquella época había, y estoy hablando de los años 80, 90, 80, no, yo nací en el 82, pongamos que en el 92. Yo ya tenía unos 10 años.
O sea que por ahí por los años 90, ya para los 2000, ya había muchas cosas, pero en mi época, por ejemplo, no tantas, ¿no? Cuando yo ya empecé a maquillarme en el 2000, había lo mínimo, digámoslo así, había básicamente mínimo. Y había cosas que sí me podía comprar, había cosas que no, ¿vale? Pero lo que tuviese, eso es lo que utilizábamos. Y muchas veces utilizábamos cosas que había en casa, como el polvo talco. Entonces, para sellar los correctores, el polvo talco. Así que son cositas que voy a ver. En aquella época con esto ya estábamos más que suficientes. Y eso sí, chicas, máscara de pestañas era... las 5 o 10 capas de máscara de pestañas no nos podía faltar, porque las pestañas para nosotras era en aquella época lo que más tenía que llamar la atención. Labiales, sota, caballo y rey, y solo había o marrón, bueno, marrón había en aquella época, marrón oscuro, marrón, o sea, marrón oscuro chocolate o rojo. Y yo obviamente a mí me gustaba más el rojo. Y yo utilizaba siempre el rojo y el marrón mezclado. Así que voy a ver los colores que yo usaba de aquella época. Y como no había mucho donde elegir, ¿vale? Pues eso es lo que hacíamos. Ya habéis visto que simplemente así mi carita se veía de otra manera. No teníamos contorno. No lo tendríamos que inventar, ¿no? Para aquella época. Bueno, no podría volver a coger el bronceador. Tendría que coger otra cosa, pero en aquella época no teníamos nada. Por lo menos había cosas que yo no tenía en aquella época. Así que, ¿qué hacía yo? Con el mismo bronceador, chicas, vaya a ver lo que yo hacía, ¿no? Yo con el mismo, ya os digo que yo el bronceador era lo que más utilizaba, lo que más gastaba. Yo con el bronceador era lo que yo me hacía el contorno. Y vais a decir, ¿más bronceador? Sí, porque era con lo que yo me sellaba la base, ¿vale? Por eso os decía que yo gastaba mucho de esto, porque era lo que más hacía, era lo que más utilizaba. Lo utilizaba como para sellar la base y como bronceado y como para crear mi contorno, ¿no? Pero ya os digo que mirad, ya sin y todo se veía en aquella época, a ver, en aquella época no se veía raro, ¿eh? En aquella época ni colorete había, ni nada, simplemente era esto, ¿vale? Lo único que había que hacer era esto. Maquillarnos como podíamos, contornear un poquito lo que podíamos, ¿vale? Que yo es lo que os digo siempre. En aquella época había que hacer lo que pudiésemos. Y ahora, chicas, pues 2 labiales, ¿vale? 2 labiales. Y mirad, a ver, ya os comenté que estos eran en crema, que servían como un 3 en 1, ¿vale? Pero yo voy a utilizar los míos en formato crayon, ¿vale? Yo utilicé mis crayon estos, ¿vale? Que son los que más o menos en aquella época pues teníamos. Bueno, chicas, sin perfilarnos, porque en aquella época perfiladores no había. Eso sí, el morro siempre igual, siempre me pintaba el mismo tipo de morrito. Siempre tenía que ir con mucho cuidado de no estropear lo que ya teníamos hecho.
Eso sí, era horrible lo que hacíamos, ¿vale? Este paso era horrible porque nos teníamos que llegar hasta la comisura. Y con mucho cuidado de no manchar todo lo que teníamos hecho, ¿vale? Ya os digo que me estoy viendo ahora mismo, me estoy recordando esos tiempos, ¿vale? El marrón tenía que ir súper marcadísimo, ¿vale? 5 o 6 capas de barrita de labio. Yo barras de labio en aquella época había muchas, pero yo no me gustaban. Yo buscaba siempre los formatos líquidos, pero muy poco había. O cuando iba estaban gastados, o había que esperar que viniera la próxima. Entonces, siempre, ¿vale? Siempre tenía 2 barritas de labios extra. Yo siempre tenía mis 2 barritas rojas, mis 2 barritas marrones. Y, chicas, en todo el labio, ¿vale? Aplicaba justamente encima el rojo, ¿vale? Para que se hiciese un color diferente. O para crear un color nuevo o para que se me viese diferente. Y yo lo único que quería era que el marrón cambiase de color. Así que utilizaba siempre estos 2 colores mezclados. Ya habéis visto cómo se ve. Y aún así no me terminaba. A ver, en aquella época era lo que más me gustaba. Y lo seguía haciendo, ¿eh? Años después lo seguía haciendo. Y nada, chicas, en aquella época no había spray fijadores y demás. Vamos a ir con el paso. Y nada, chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya habéis visto cómo era lo que nosotros nos hacíamos en mi época de cuando tenía 18 o 20 añitos, cómo nos arreglábamos, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado y como siempre os digo, cualquier cosita, duda, preguntita o consulta, me lo dejáis en comentarios, que ya sabéis que os invito a suscribiros al canal, activar la campanita, darle like, suscribiros y compartir, chicas, y que cualquier cosita, ya sabéis que también me podéis seguir por mis redes sociales. Nos vemos en un próximo vídeo. Chaito.